Ya. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ya, ahora sí. Ahora sí. Se supone que sí. Bueno, entonces estaba diciendo que para estudiar el sistema de dos partículas tenemos que plantear pues una ecuación de Schrödinger, una ecuación de onda para saber de nuevo cómo es esa probabilidad de encontrar el electrón en alguna posición, pero para eso me toca primero empezar desde el sistema de dos partículas. Con esto lo que estamos diciendo es que tenemos un estado, una función de estado que me indica, una función de onda que me indica cómo está, dónde están el protón y el electrón. Si les parece demasiado específico, que por qué si la cuántica nos permite conocer el estado de cualquier observable, porque ya dijimos que esencialmente construimos las funciones de onda con base en cualquier base, en particular puede ser la base de posición, pero también podría ser la de momentum, pero también podría ser alguna otra base, tendrían razón, solo pues nos tocaría hacer el cambio de base. ¿Sí? O sea, encontramos, si queremos la función de onda del electrón, por ejemplo, en términos del momentum, pues tendríamos que hacer el cambio de base de posición a momentum por medio de una transformada de Fourier, como lo vemos la clase pasada. ¿Listo? Aunque pues habría que hacerlo con cuidado porque las clases pasadas, porque habría que hacerlo con cuidado, pues porque hemos hablado únicamente del caso unidimensional y esto ya va a ser un caso tridimensional. Pero, digamos, aparte del cuidado que hay que tener al pasar de una dimensión a tres dimensiones, no es muy distinto el problema. Pero bueno, por eso justificamos que nos preguntamos específicamente por la posición, pero podríamos también estarnos preguntando por el momento. Bueno, entonces este va a ser el estado, como les decía, es un autoestado de energía. Son los autoestados que estamos buscando para describir el estado de la partícula, de las partículas. Y aquí vamos a tener entonces lo que yo llamaría, pues coloquialmente, la energía cinética de la primera partícula y aquí la de la segunda partícula. ¿Sí? Esto es este es el P1 al cuadrado sobre 2m1 y este es el P2 al cuadrado sobre 2m2. ¿Listo? Aquí está el potencial, que es el que me da cuenta de la interacción entre las dos partículas. Y pues también, si estuvieran, por ejemplo, también bajo la influencia de algún potencial externo, también me daría cuenta de eso. Y pues finalmente aquí de nuevo la función de onda del protón y el electrón. Entonces, esto significa que estamos construyendo nuestro hamiltoniano, que es todo esto de acá, todos estos términos de acá, precisamente van a contener todos estos términos que normalmente relacionamos con la energía, la suma de energías, energía cinética y la potencial. Entonces, esta es la ecuación más general, pero pues vamos a particularizarla un poquito, pues precisamente para poder atacar el átomo de hidrógeno desde sus simetrías. Entonces, empezamos por aquí arriba. Lo primero que vamos a decir es que el potencial va a ser un potencial, sí, como lo dije aquí arriba, como lo dije aquí atrás, va a ser un potencial de interacción. Entonces, de hecho, solo va a depender de la posición relativa entre el protón y el electrón. ¿Listo? No va a depender de la posición absoluta de ninguno de los dos. Es decir, que no vamos a considerar que el átomo en sí mismo está atrapado, por ejemplo, en una barrera de potencial. Por ahora no nos va a preocupar nada de eso. Simplemente es un átomo metido en un universo donde no hay absolutamente nada más. ¿Listo? Y entonces X, Y y Z van a ser nuestras coordenadas importantes porque van a ser las coordenadas que me dan cuenta de si este es el protón y este es el electrón. Esas coordenadas X, Y, Z me van a dar cuenta de la posición del electrón respecto al protón. ¿Listo? Y vamos a definir entonces unas coordenadas del centro de masa de esta manera. Como MX, MY y MZ, donde M
va a ser entonces la masa total. No lo puse por acá. M igual a M1 más M2. Creo que no está, ¿no? Van a ser las coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Y entonces nos vamos a dar cuenta que este problema lo vamos a solucionar parecido a como solucionamos el problema de dos cuerpos en mecánica normal, en mecánica clásica. Y es entonces irnos al centro de masa, y al irnos al centro de masa entonces solo nos vamos a preocupar por lo que ocurre respecto al centro de masa. ¿Listo? Obviamente aquí vamos a aprovechar pues las aproximaciones que vengan al caso, dado que el protón es mucho más masivo que el electrón, por lo tanto las coordenadas del centro de masa van a ser aproximadamente las coordenadas del protón. Pero bueno, entonces al hacer eso, al hacer estos cambios de variable, entonces podemos demostrar que la ecuación de arriba la podemos amasar para que ahora se vea de esta forma. ¿Listo? Con un término que da cuenta del centro de masa, que sería este de acá, de la energía del centro de masa, y esta va a ser una energía, ¿listo? Digamos, el término que da cuenta es de la energía cinética de las partículas entre ellas, ¿sí? O sea, la energía cinética del electrón respecto al protón, o al revés, como lo queramos ver. Y aquí va a entrar este término no, sino esta cantidad mu, que va a ser la famosa masa reducida. Dentro de este término de acá. ¿Listo? Dentro de este término que me relaciona el movimiento del electrón con el protón. ¿Listo? Y entonces el momentum, como dijimos, la energía potencial va a ser una energía potencial de interacción, entonces solo va a tener dependencia de X, Y y Z. ¿Sí? No se olvide, esto es simplemente la interacción. Ya sabemos, obviamente, o digamos, no lo hemos dicho, pero si es un átomo de hidrógeno, vamos a decir, pues esto va a ser la interacción coulombica. Bueno, y entonces, dado que tenemos ahora nuestra ecuación escrita de esta manera, entonces la vamos a poder separar, ¿sí? Porque vamos a decir, bueno, pues vamos a separar esta función de onda, la función de onda que antes era x1, x2, x3, x1, y1, ¿qué? x1, y1, z1, x2, y2, z2, o sea, posición de partícula 1, posición de partícula 2. Ahora vamos a hacer la separación en, primero, una función de onda que dé cuenta, digamos, del movimiento del electrón respecto al centro de masa, que sería esta U, que solo depende de X, Y y Z. O sea, es una función de onda que únicamente me describe las posiciones X, Y y Z. U, aquí mayúscula, va a ser una función de onda del centro de masa. Y esa es la que yo voy a desechar más adelante. Es la que yo voy a decir, ¿sabe qué? No me interesa cuál es esa función de onda del centro de masa. ¿Sí? Porque no me importa si el átomo se está moviendo, o si todo el átomo se está moviendo, si está quieto, realmente no me interesa. Me interesa son los niveles de energía del electrón, cómo el electrón está interactuando con el protón. Entonces, esta parte no me va a interesar, la voy a desechar por lo pronto. Y adicionalmente aprovecho para hacer la separación en autoestados de energía. De energía. ¿Listo? Y entonces separamos aquí la energía de interacción, la energía de unión, sí, lo que llamaríamos binding energy. Si alguien me ayuda con una mejor traducción, se las agradezco. Pero es esencialmente la energía con la que el electrón está amarrado al protón. Y por aquí tendríamos ya la energía completa del átomo, ¿sí? Que esto ya, digamos, la del centro de masa, así decirlo. Y entonces nos vamos a quedar es con esta principalmente, ¿listo? Que es la que me describe la función de onda del electrón respecto al centro de masa. ¿Ok? Entonces la aproximación que vamos a hacer es decir que esta función de onda me va a describir la posición del electrón respecto al protón.
¿sí? Por lo que el centro de masa vamos a decir que está aproximadamente en donde está el protón. Bueno, entonces sí, nos vamos a concentrar en esta de acá, entonces en esta ecuación de acá. Esto no es muy diferente a lo que hemos, digamos, es decir, ¿qué acabamos de hacer? Cogimos el sistema de dos partículas, lo simplificamos a una ecuación principal, realmente son dos, pero una es la que me va a interesar, y esa ecuación principal pues se va a parecer a las ecuaciones que ya hemos planteado antes, a la ecuación de Schrödinger que ya hemos planteado antes, independiente del tiempo. ¿Sí? Y ese problema ya lo atacamos, ya lo hemos atacado, entonces pues ya, digamos, nos sentimos en terreno familiar. Entonces lo que hicimos fue coger un problema aparentemente nuevo y lo arrastramos hasta nuestro nivel, donde ya conocemos cómo solucionar este tipo de ecuaciones, o por lo menos conocemos el plan que hay para solucionar este tipo de ecuaciones de Schrödinger independientes del tiempo. Bueno, entonces, por esa razón, nos vamos a ir, digamos, tal vez me salté un par de diapositivas, pero pues no es tan grave, porque a partir de esta ecuación, ustedes recordarán que nosotros la separamos en una parte radial y una parte angular, que eso fue lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada nos concentramos en la parte angular. Esta misma ecuación, la independiente del tiempo. Entonces, esa parte angular vamos a dejarla allá atrás por lo pronto. Ya sabemos cómo solucionar la parte angular. Ahora nos vamos a concentrar en la parte radial y por eso solo voy a traer a colación la ecuación ya separada para la parte radial, que es esta de acá. Esta es la ecuación de onda para la parte radial, o sea, la ecuación de onda separada para la parte radial de para el átomo de hidrógeno, o el átomo hidrogenoide también a veces se llama. La razón, simplemente hacemos una pequeña generalización a través de dejar este Z en la interacción de Coulomb, pensando en que podemos tener de pronto un átomo con un número cierto número atómico y solo un electroncito alrededor. Entonces es la aproximación, o sea, se podría también aplicar esas aproximaciones que estamos haciendo ahora si el átomo, el núcleo es todavía más pesado. ¿Listo? Obviamente habría que también tenerlo en cuenta aquí en la masa reducida. ¿Listo? No se puede olvidar que la masa reducida del sistema núcleo-electrón. Pero por ahora, si todo el tiempo mantenemos la idea que Z es igual a 1, pues estamos en el átomo de hidrógeno. Pero en general podríamos también tratar ese problema como lo que les digo, el átomo hidrogenoide. A veces se le llama así en la literatura. Bueno, y entonces esta es la parte de la función de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo que solo depende del radio. ¿Sí? La parte que depende del ángulo es la parte de los armónicos esféricos y esa ya la trabajamos la vez pasada. Y entonces recordábamos que se acoplaban estas dos ecuaciones, la parte angular con la parte radial, se acoplaban a través de este numerito, ¿sí? Que era esencialmente la solución de la ecuación de autovalores para el operador L cuadrado, el momentum angular al cuadrado. ¿Listo? Es esencialmente la parte angular de el laplaciano que aparece ahí. Entonces, esta es la parte radial del laplaciano más este término de acople con la ecuación angular. ¿Listo? Entonces, esta parte da cuenta es lo que nos conecta con la parte angular. De nuevo, esto es una constante para la parte radial. Este número cuántico es simplemente un número, ¿sí? Porque da cuenta de todo lo que está ocurriendo angularmente. Entonces, esta ecuación de onda va a tomar una forma bien interesante porque esencialmente vamos a hablar de que tenemos aquí lo que me describe la variación de la función de onda entre estos dos puntos. Tenemos la variación de la función de onda en la posición, o sea, digamos, da cuenta como del momentum radial.
Y por aquí tendríamos entonces, por un lado, la energía potencial y por el otro lado este término adicional de acople. Y a estos dos términos entonces sumados se le va a llamar el potencial efectivo. Porque es como si tuviéramos una partícula en un potencial que no fuera solo así, z al cuadrado sobre r, sino z al cuadrado sobre r menos L por L más 1 h barra cuadrado sobre 2 mu sobre r cuadrado. Entonces es como si tuviéramos, tuviéramos una partícula en un potencial coulombiano más un potencial adicional. ¿Listo? De esto hablaremos más adelante porque cuando analizamos el átomo de hidrógeno desde esta perspectiva, podemos entender algunas cosas sobre sus órbitas, sobre cómo se comportan sus órbitas. Ok. Entonces, si tenemos un estado acotado, la energía es menor que cero, ¿sí? Para poder tener el tipo de soluciones que nos permiten tener el electrón yendo, por ejemplo, de un lado a otro en una órbita, por lo cual podemos tener entonces el electrón en ciertas posiciones específicas. Y bueno, no vamos a entrar tantísimo en detalle como, está bien, no es verdad que no vamos a entrar en detalle. Sí vamos a entrar en detalle, pero vamos a entrar en detalle de una manera un poquito diferente a como lo hicimos la vez pasada. No voy a mostrar la función generatriz de los polinomios que solucionan esta ecuación diferencial, pero sí voy a hablar un poquito de la ecuación diferencial para justificar una cosa importante, y es, como siempre, la cuantización. ¿Listo? O sea, cómo la cuantización emerge a partir de esta ecuación diferencial. Porque es que yo miro esta ecuación diferencial y suponiendo que yo me creo a mí mismo y digo, ok, yo creo que él está cuantizado. Por lo que dijimos la vez pasada, si me creyeron, yo creo que él sí está cuantizado. O sea, me late que sí está cuantizado, aunque de hecho incluí la demostración al final de las diapositivas, por si les interesa. La demostración física, la demostración matemática sí creo es un poco más complicada, no alcanza, como diría alguien muy famoso, no cabe en el margen, pero la demostración física sí está al final, de pronto lo alcanzamos a mirar. Si no, pues ustedes miran después las diapositivas. Pero entonces yo puedo creer que él está cuantizado, pero L es el momentum angular. Y si esto es un átomo de hidrógeno y todo este chicharrón de la mecánica cuántica surgió a partir de que el Bohr se dio cuenta que no se podía sostener que los niveles de energía de un electrón alrededor de un núcleo fueran continuos, sino que tenían que estar discretizados para poder explicar una cantidad de fenómenos, entre ellos las líneas de emisión, absorción. Entonces, tiene que emerger la cuantización de la energía de algún lado. No solo la del momentum angular, o sea, bien la del momentum angular, no me estoy quejando, pero la energía tiene que emerger también a partir de acá. Y yo miro esta ecuación diferencial, esta de acá, la primera, y obviamente no les estoy exigiendo que crucen los ojos para que digan, sí, efectivamente es súper obvio que esa ecuación va a emerger una cuantización a partir de ahí, porque pues no. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tratar de argumentar por qué necesitamos cuantizar, necesitamos que haya una cuantización para poder asegurar la finitez, de nuevo, de las soluciones. Porque las soluciones tienen que ser físicas, y si en algún momento mi función de onda se me va para el infinito, eso significa que esa probabilidad que emerge a partir de esa función de onda ya no es física. Entonces, ¿qué significa? Pues que yo no puedo esperar una partícula descrita por una función de onda así. Y entonces van a haber ciertos estados que tal vez no es... No, es que ni siquiera... Voy a usar la palabra, pero normalmente esta palabra se utiliza en otros contextos dentro de la mecánica cuántica. O sea, no es el uso oficial de la palabra.
pero serían ciertos estados prohibidos. O sea, no estados prohibidos, sino más bien descripciones de la función de onda prohibidas. ¿Prohibidas en qué sentido? En el sentido que como no las puedo interpretar físicamente por lo que se me van para infinito, entonces no van a ser una descripción adecuada de la realidad. Solo las que son menores que infinito van a poderme dar cuenta de la realidad. ¿Ok? Pero sí, como les digo, ese término prohibido se utiliza en este contexto, en contexto cuántico para algo un poco diferente. No es el uso oficial de ese término. Pero, entonces ahora sí, vamos a tratar de explorar, no vamos a solucionar la ecuación, vamos a explorar soluciones para ver cómo puede emerger entonces la cuantización acá. Para eso vamos a hacer un par de cambios de variable. Vamos a pasar de R a ρ, con una constante aquí alfa, que es la que vemos por acá, que está relacionada con la energía. ¿Listo? Esta va a ser muy importante porque esta es la que nos va a terminar cuantizando. Esta es la que nos va a terminar cuantizando, que si es verdad lo que estoy diciendo, bueno, sí, pero bueno. Y lambda va a ser un lambda, les pido disculpas, es un lambda diferente al lambda que vimos la clase pasada, porque lambda lo utilizábamos aquí como el valor el autovalor del operador L cuadrado. Aquí lambda va a ser otro, va a ser esta unión de constantes que vemos por acá. Y entonces, al hacer ese cambio de variable, me va a cambiar mi ecuación diferencial para la parte radial de la función de onda de esta manera, como la vemos aquí abajo. Entonces, esta parte va a verse así. Y a este lado, entonces, vamos a pasar a restar la energía, el término que tiene que ver con la energía y, bueno, con esa mezcla entre constantes. Me va a quedar esencialmente, bueno, primero que todo, esta parte lambda sobre ρ viene de acá. Entonces tal vez, a ver si cojo una reglita. Voy a borrar eso que decía el potencial efectivo, después lo vamos a volver a mencionar. Entonces, a ver. Entonces, esta parte sobre R se me va a convertir en toda esta constante lambda sobre ρ. Esta parte de acá, la parte angular, esta parte de L por L más 1, etcétera, se me va a convertir en algo que tiene precisamente eso, L por L más 1 sobre ρ al cuadrado. Va a ser esto de acá. ¿Listo? Y un cuarto va a venir aquí de la energía. ¿Listo? Entonces, la energía multiplicada por, paso este 2 mu a multiplicar, paso este h barra cuadrada a dividir, para que me quede esencialmente un término constante, por lo que este alfa cuadrado es el que se parece a este término de acá. Y este va a ser entonces un término constante para ρ y para R en este caso, para esta ecuación diferencial, ¿sí? Para que no me aparezca explícitamente la energía. Obviamente, como hice este escalamiento, implícitamente la energía aparece por acá, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué un cuarto? O sea, ¿por qué no simplemente le pongo aquí 2 mu E sobre h barra cuadrada? Porque resulta que cuando miremos más adelante, la cuantización va a estar descuadrada precisamente un factor de 4. Entonces, para que me quede más adelante más sencillo de visualizar, o sea, no es realmente una razón matemática,
sino simplemente una cuestión de visualización para que n varíe, digamos, para que haya un n que varíe 1, 2, 3, 4, 5 y no simplemente un n que varíe en factores de 4. Entonces se pone el 1/4 acá, pero digamos, esto es adelantarnos un poco a los acontecimientos. O sea, obviamente, si yo fuera a hacer esto desde 0, pues yo no necesariamente sabría que aquí tendría que venir un 1/4. ¿Sí? Simplemente le pongo aquí este 4 adicional en este momento porque yo sé que más adelante va a ser útil que este número no sea simplemente un número ahí cualquiera, sino que sea esencialmente en términos de este 4. ¿Listo? Es una razón matemática de principalmente visualización. Pero bueno, entonces se nos convierte ahora nuestra ecuación en esta ecuación de aquí abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta es la misma ecuación, no ha cambiado nada. O sea, esto de aquí arriba es lo mismo, lo que cambió es todo lo de aquí abajo. Entonces, empecemos por el comportamiento asintótico. El comportamiento asintótico de esta ecuación es cuando yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando ρ es muy grande? Cuando ρ es muy grande, pues yo por aquí no me pregunto qué pasa porque digo, ok, esto está como raro, entonces voy a dejarlo ahí quieto, voy a dejar el ρ cuadrado, porque aquí hay un ρ cuadrado abajo y un ρ cuadrado arriba. Entonces voy a dejar esta parte de la izquierda quieta. Y esta parte de la derecha, voy a tomar el ρ, este sí puedo mirar que cuando ρ es muy grande, pues entonces esto se va para 0. Y esto se va para 0. Y entonces solo me sobreviviría este término. Este término de aquí. El 1/4. O sea, constante. O sea, cuando ustedes vean ahorita este 1/4 realmente simplemente una constante. O sea, el 1/4 va a quedar claro por qué más adelante, pero en este momento simplemente es como un término ahí constante que da cuenta en el fondo de la energía. O sea, cuando yo pase, si yo quiero recuperar mi R a partir de ρ, entonces la energía va a volver a aparecer aquí cuando yo desescale esta variable ρ. Por ahora esto va a ser una constante. Bueno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al irse este término y este término, la ecuación me queda este pedazo de acá menos 1/4 de R igual a 0. ¿Ok? Y entonces la solución a este problema va a tener esta forma. Va a ser un polinomio. Bueno, no, o sea, simplemente cualquiera de estas familias va a poder solucionar esta ecuación, cualquiera de estas familias de posibles soluciones, ρ a la n por e a la, ¿sí? Porque da este término constante, entonces al solucionar la ecuación diferencial queda e a la, etc. E a la 1/2 de ρ, más y menos. Van a ser las dos posibles soluciones a esta expresión. Si yo tomo este ansatz y lo introduzco aquí como en esta expresión, en el régimen asintótico, me voy a dar cuenta pues que es una solución válida. ¿Ok? Entonces en el régimen asintótico tengo esta posible solución. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Me sirve para tantear por dónde es que va a ir la solución. Pues como se pueden dar cuenta, la solución va a ser entonces un polinomio multiplicado por ese término e a la más menos 1/2 de ρ. Ahora, la forma exacta del polinomio, con esa es con la que tengo que tener cuidado. Pero digamos, en la parte asintótica no estoy tan preocupado por eso. Entonces me aparecen estas dos posibles soluciones, e a la más 1/2 de ρ, e a la menos 1/2 de ρ. Y cuando yo vaya a refinar mi solución, entonces voy a decir, no, la solución general, ya no solo para el régimen asintótico, va a ser un polinomio que no tengo ni idea qué cara tiene, ni idea cómo va a ser ese polinomio, pero claramente va a depender de lambda, aunque bueno, lambda digamos que no, con lambda no me estreso porque es otra constante aquí para la energía, pero va a depender de este L también. Sí, o sea, yo ya sabía que me iba a depender de este lambda que me da cuenta aquí de la energía, pero ante todo va a depender de este L también. Entonces va a haber un polinomio que tiene una forma que quién sabe cuál va a ser,
multiplicado por esta parte exponencial. ¿Por qué me quedo con la negativa? ¿Qué dice? ¿Por qué no dejo el más menos? ¿Los escucho o los leo por el chat? Para que no diverja. Entonces, recuerden que estas soluciones, como les decía la vez pasada, les vamos a hacer unas peticiones muy simples y es que no se vuelvan infinitas para que mantengan su significado físico, para que mantengan digamos, mantengan la realidad, por así decirlo, de la probabilidad. O sea, que la probabilidad describa algo, contenga información. Si estas funciones de onda se me van para infinito, ya no voy a sacar nada de información sobre la probabilidad. Entonces, efectivamente, si cojo la más y yo fuera eventualmente a preguntarme cuál es la función de onda para ρ igual a infinito, pues estoy jodido porque es una función de onda infinita. Eso no me sirve únicamente esta solución que es acotada a infinito, entonces baja suavemente, y especialmente si esto es un polinomio. ¿Listo? Aunque me toca cuidar mucho ese polinomio, porque claramente ese polinomio, digamos, cuando yo hablo de un polinomio, recordemos que estamos en últimas haciendo cosas como la que está aquí en la siguiente diapositiva, que es simplemente como constante por una potencia de ρ más otra constante más por otra potencia de ρ y así sucesivamente. Pero esas potencias deben ser siempre positivas, no pueden ser negativas. ¿Por qué? Porque si son negativas, entonces vamos a volver a tener problemas de divergencia, pero ya no en ρ infinito, sino en ρ cero. Entonces todos estos polinomios que van a salir en esta función de onda no van a mantener su finitez en el radio igual a cero. Y ustedes se van a dar cuenta, si algún día ustedes han visto las funciones de onda del hidrógeno, ninguna de esas tiene un término 1 sobre r o 1 sobre r cuadrado o 1 sobre r a la nada, no. En r igual a 0 tienen que tener un valor real, un valor no infinito, perdón. Siempre estoy pensando en real, no, un valor no infinito simplemente. Pero bueno. Entonces, nuestra solución propuesta, al cambiar entonces, digamos, al poner este nuevo ansatz generalizado, un poquito más generalizado, para esta solución, para esta posible solución, ahora vamos a expresarlo en términos de f, y yo sé que parece que lo que estoy haciendo es corriendo cada vez más la meta, como, bueno, ya tenemos r, no, pero ahora r no, vamos a pensar en términos de f. Pero lo que necesito es ver ese polinomio, cómo se va a comportar, o sea, cómo puedo extraer información de ese polinomio. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, nuestra nueva ecuación en términos de f, recordando que decimos que r es igual a e a la menos un medio de ρ por f de ρ. Entonces, ahora vamos a poder expresar una ecuación para f de esta manera. Esta es mi nueva ecuación diferencial, otra ecuación diferencial. Diferente, ese término de un cuarto va a desaparecer de acá tan evidentemente. Listo, va a aparecer más por acá, este término constante. Y entonces yo voy a decir, bueno, ese polinomio va a tener cierta forma, y la forma que va a tener ese polinomio va a ser esta de acá. ¿Listo? Un ρ a la s en general, pues como para dar cuenta de este comportamiento, que dábamos acá, asintótico, multiplicado por ya un polinomio más familiar, a0 más a1 ρ más a2 ρ cuadrado más etcétera, etcétera, etcétera. Y este nuevo polinomio de acá lo vamos a llamar L. ¿Listo? Para un a0 que no puede ser 0, o sea, todos los términos tienen que existir. O bueno, más que todos los términos tienen que existir, este a0 tiene que existir. Y ese debe ser mayor o igual que 0. Si ese es menor que 0, entonces tenemos de nuevo los problemas que les digo de finitez de la solución en r igual a 0. Entonces, esto no puede ser 1 sobre nada. 1 sobre ρ, no, eso no puede aparecer acá. Listo. Entonces, al hacer eso,
y volvemos a hacer lo mismo, a reescribir nuestra ecuación diferencial. Perdón, pero recuerden que lo que estamos tratando de hacer es extraer información sobre la cuantización de aquí. Entonces, me va a aparecer esta nueva ecuación diferencial, ahora para L. Y entonces, al evaluar al mirar esta ecuación diferencial para L, voy a mirar qué ocurre cuando ρ es igual a 0. ¿Listo? Fíjense que en esta nueva ecuación diferencial ya no me aparecen términos de 1 sobre ρ, 1 sobre ρ cuadrado. Eso ya no existe al hacer estos nuevos cambios de solución. O sea, al cambiar el ansatz, lo que estoy haciendo es precisamente extrayendo de la forma de mi ecuación diferencial, estoy extrayendo esos términos 1 sobre ρ, 1 sobre ρ cuadrado que generan estos puntos singulares. Entonces, al hacer esto, ya no vamos a hacer más cambios, tranquilos. Lo que vamos a mirar es, bueno, ahora sí podemos evaluar cómo se está comportando esta ecuación cuando ρ es igual a 0. Antes no, porque antes nos preguntábamos qué pasaba cuando ρ era igual a 0, estábamos en problemas. ¿Sí? Porque estos eran puntos singulares. Entonces, ahora sí nos vamos a preguntar, para ρ igual a 0, ¿qué va a ocurrir? Entonces, para ρ igual a 0, ustedes se dan cuenta, esta parte se va, esta parte se va, y solo sobrevive entonces este pedazo de acá. Bueno, esta parte también se va. Solo sobreviven estos dos pedazos de acá. Este término S por S más 1, este término L por L más 1. Donde S era simplemente este coeficiente o esta potencia que era desconocida para nosotros. Entonces, al hacer eso, lo que estamos es acotando qué posibles valores va a tomar S para, de nuevo, asegurar que nuestra ecuación, que nuestra solución tiene sentido. Entonces, obviamente, como toda esta ecuación diferencial está igualada a 0, entonces esto es lo que se debe anular. L no. L pues tiene que valer lo que vale. Entonces, esto es lo que debe ser 0. No puede haber no estamos pensando en la solución trivial para este otro pedazo de polinomio. ¿De dónde deducimos entonces esto de acá? Para ρ igual a 0. ¿De dónde deducimos un valor para S? Bueno, dos posibles valores para S. ¿Listo? Para este valor S, que en principio era desconocido, era simplemente una potencia. Y ya, una potencia máxima, por así decirlo, para el polinomio f. Y entonces, vamos a tener estas dos soluciones, S igual a L, o sea, para ver qué valores de S satisfacen esta expresión, pues obviamente si S es igual a L, pues se satisface. Pero si S es igual a menos L más 1, entonces también se satisface. Entonces tendríamos dos posibles opciones para S. ¿Cuál es el problema? L es un número positivo. ¿Sí? Eso lo tenemos clarísimo desde la vez pasada. O sea, esto ya es un requerimiento de la parte angular. O sea, aquí es donde la parte angular viene a hacer exigencias. Estamos en la parte radial, vamos bien, vamos solucionando todo este problema, y la parte angular viene y nos dice, hey, acuérdense que L es positivo. Es un entero y es positivo. Entonces, si L es un entero, que además es positivo, y además puede ser 0, entonces si L fuera 0, este número sería menos 1, y si L fuera mayor que 0, sería menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Entonces vamos a tener un problema, porque habíamos dicho que este ρ no podía estar elevado a una potencia negativa. O sea, este no podía ser 1 sobre ρ a la algo, porque de nuevo, en ρ igual a 0, se nos daña la solución. Ya no es física. Entonces, S no puede valer. No nos quedamos con esta solución, nos quedamos con esta solución. S igual a L. Entonces, fíjense que ya estamos extrayendo una información súper importante, y es que esta máxima potencia del polinomio, que depende de S siendo un valor originalmente desconocido, ahora sabemos que es conocido, y es precisamente el número cuántico orbital. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la función de onda radial también va a contener información sobre la parte angular.
¿sí? Yo pensaría, no, pero eso son dos vainas diferentes, o sea, la parte angular es una vaina y la parte radial es otra vaina, pero como están acopladas, entonces sí tiene que transmitirse cierta información, y esto es lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces, al poner S como L, entonces ahora mi ecuación diferencial para L mayúscula, para ese polinomio, el polinomio que más cara tiene de polinomio, porque F pues, es un polinomio, pero no está definido como normalmente definimos los polinomios, L sí. Entonces, va a ser la ecuación diferencial que me da cuenta de ese polinomio. ¿Listo? Y esta ecuación diferencial es la que no vamos a solucionar. Vamos de nuevo a solo explorarla para ver qué más información le podemos extraer. Bueno, entonces esta va a ser mi nueva forma de la ecuación diferencial para el polinomio. O sea, vean que hemos construido la solución de poquitos. Primero ya tenemos un pedazo que dice e a la menos un medio de rho. Ahora tenemos otro pedazo que dice rho a la L. ¿Sí? O sea, este e a la, un medio de rho, e a la menos un medio de rho lo que hace es acotarme la solución en el infinito. Este rho a la L lo que hace es acotarme la solución en rho igual a 0. ¿Listo? Y entonces, más adelante, yo ya tengo que mirar, o sea, no necesariamente me lo manda a 0, simplemente me la acota. Y ahora entonces me toca mirar el otro pedazo de la solución, la meta que he ido corriendo. Pero entonces, aquí voy a poder decir, voy a poder hacer cierta relación de recurrencia para este polinomio, para estos términos de este polinomio, gracias a esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial va a contener información sobre estos términos de este polinomio. Y la relación de recurrencia que aparece para esos términos del polinomio es esta que aparece acá. Obviamente no la vamos a demostrar. El ejercicio se le deja al lector. Pero vamos a tener una relación de recurrencia para este nu. Nu es simplemente el orden del polinomio, el orden del coeficiente. O sea, A0, A1, A2, A3, etc. Va a depender entonces pues, del orden del número L, este número lambda por aquí atrás, este valor que depende de alfa depende de la energía. Y entonces me voy a dar cuenta de un par de cosas con esta relación de recurrencia. Y es que, fíjense que yo originalmente, o sea, digamos que es curioso porque estas soluciones se le pueden salir a uno muy fácil de las manos. Yo les dije a ustedes, la solución debe ser un polinomio. Les dije, ok, es un polinomio, pero yo nunca dije que ese polinomio tenía que estar acotado. O sea, ese polinomio podría seguir infinitamente y entonces usted dice, pero tan conchudo porque cualquier forma funcional se puede, continua, bla, bla, se puede expresar como una serie de potencias. Entonces, eso y nada es lo mismo. O sea, lo que hicimos fue escurrir el bulto un par de veces, pero en últimas no llegamos a nada importante, porque pues simplemente hice una expansión en series de potencias, que si es una serie infinita, pues eso, yo puedo expresar cualquier forma funcional analítica de esa manera. Entonces, pues, qué gracia, no hicimos nada. Pero resulta que esta relación de recurrencia que acabamos de ver para los términos de ese polinomio, sí voy a poderle aplicar el martillo de la física encima, porque yo me voy a dar cuenta que cuando nu es muy grande, o sea, cuando el orden del coeficiente es muy grande, sobre A nu va a tender a 1 sobre nu. Ustedes se pueden dar cuenta aquí, lo pital. Cuando nu es muy grande, o sea, cuando yo estoy mirando ya los términos más grandes de esa o sea, voy aumentando y voy aumentando y voy aumentando para, o sea, cojo el primero y después sigo avanzando. Me voy a dar cuenta que entre más avance, obviamente nu, aquí barre con todas estas constantes, con 1, con L, con lambda, todo esto barre. Y por aquí igual, nu barre con este 1, nu barre con 2L más 2. Entonces quedaría nu sobre nu cuadrado, o sea, 1 sobre nu. ¿Listo?
Entonces, a ver, hago una pequeña búsqueda aquí en mi librito. Después, bueno, y de hecho la solución también está por acá, pero esas sí se las paso para que ustedes la lean aparte. A ver, reviso aquí una cosilla para poder terminar mi argumento, porque si no me quedo en el aire, perdón. Bueno, listo. Entonces resulta que si yo miro esta serie con este comportamiento asintótico, entonces yo puedo darme cuenta también, también se puede encontrar que este comportamiento es muy parecido a la serie, o sea, la expansión en serie de potencias de cuando yo hago ρ a la n e a la ρ. ¿Listo? Entonces, ya vimos que este comportamiento, o sea, esto es similar en serie de potencias, a ρ a la n a la ρ. ¿Qué ocurre? Si entonces yo dejo que este nu crezca indefinidamente, entonces yo lo que voy a acabar reconstruyendo es una serie de potencias de esta función, sin querer. Pero yo ya me di cuenta que mi solución no puede ser así. Mi solución no puede tender al infinito para ρ en infinito. Esa es una de las condiciones de frontera que hemos puesto. Entonces, por lo tanto, este nu tiene que tener un valor máximo. No puede crecer indefinidamente. O sea, no es que crezca indefinidamente. A ver, esta serie converge. No estamos diciendo que la serie no converge. La serie converge. El problema es que la serie converge a una función que diverge en el infinito. Para ρ igual a infinito. Y eso no me sirve. ¿Sí? Porque si lo que acabo reconstruyendo es un L, a ver, sí, pongámoslo acá. Si lo que acabo reconstruyendo es un L proporcional a ρ a la n por e a la ρ, entonces, cuando yo multiplique esto por el resto de mi ansatz, que era ρ a la L por e a la menos un medio de ρ, multiplico esto por esto, mi solución final para la ecuación para la función de onda radial va a ser proporcional a e a la un medio de ρ. Bueno, por tal vez otro pedacito y ρ a la algo. Algún polinomio, alguna potencia de ρ. Y esto ya dijimos que no me sirve. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es muy conchudo. Si yo me llevo esto infinito, entonces yo digo, no, pues entonces construir una forma funcional, puedo reconstruir una forma funcional de alguna, digamos, devolviéndome de la serie de potencias a lo que sí estoy construyendo, pero me doy cuenta que es una serie de potencias de una función que va a diverger en el infinito. Entonces no me sirve. Entonces por eso yo voy a acotar nu. Entonces voy a decir no. Nu no puede crecer indefinidamente, sino que va a haber un valor máximo para nu que vamos a llamar aquí n'. Es la máxima potencia de este polinomio. Entonces este polinomio para acá, nada de punto, 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 infinito, no. Punto, 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 a la n', ρ a la n'. Algún valor máximo que vamos a llamar n'. ¿Listo? Entonces, esa es la condición que nosotros, que va a aparecer, digamos, es una condición que aparece ahí de exploración de esa solución. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nu tiene un valor máximo, que va a ser n', entonces lambda tampoco puede ser
cualquier valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que lambda va a ser el encargado de matarme esta relación de recurrencia. Entonces, lambda va a tener para poder cumplir toda esta condición que les acabo de decir, para que no se vaya al infinito, lambda va a tener que tomar este valor, pues, n' más L más 1. ¿Para qué? Para que cuando nu llegue a n', esta serie se muera. 0. Este coeficiente es 0. Y ya no puede crecer más. ¿Ok? Entonces, por eso lambda tiene que tener un valor n, que va a ser n', que es el valor máximo que toma nu, más L más 1. O sea, va a tener que dar cuenta de este pedazo de la relación de recurrencia. ¿Ok? Pero si lambda es igual a n y lambda depende de la energía, como lo vimos por aquí atrás, y el lambda es un número entero, bueno, de hecho un número natural, entonces voy a poder recuperar una cuantización para la energía, dando la casualidad que son exactamente los mismos niveles de energía que predice el modelo de Bohr. ¿Listo? Entonces, la exigencia de que haya soluciones físicas para la ecuación de onda en general, pero en particular para la radial, me recupera la misma cuantización de la energía del átomo de Bohr. Entonces, esto es buenísimo porque está de acuerdo con la teoría cuántica vieja, con la teoría cuántica vieja, que tenía un poder predictivo bastante, bueno, más bien un poder explicativo, no tanto predictivo, un poder explicativo muy bueno. Y entonces, ya con esto, todo el mundo se trastea, se va se sube al barco, pues, de Schrödinger. Porque entonces se observa que las predicciones que hace este análisis de la función de onda y la interpretación física de la función de onda como una probabilidad que tiene que estar acotada, me lleva a la cuantización, y esa cuantización es exactamente la misma que observa Bohr y que predice Bohr a través del cuanto de acción de Planck. ¿Listo? Entonces, esta nueva interpretación me va a llevar a los mismos resultados. Y ese va a ser el gran poder de la ecuación de Schrödinger. ¿Listo? Entonces, aquí es donde comienzan a aparecer. Ah, bueno, y otra cuestión adicional que va a aparecer acá, se me olvidaba decirlo, súper importante. Que L tampoco va a poder entonces ya tomar cualquier valor, porque hasta ahora, si yo solo miraba la ecuación angular, la parte angular de la ecuación de Schrödinger, L podía tomar cualquier valor. O sea, L era un entero, ok, pero pues podía ser infinito, pero pues entero. Pero resulta que ahora no. L no puede tomar cualquier valor. L va a estar también acotado por este n'. Entonces, L, por grande que sea, o sea, L puede ser 0, 1, 2, etc. Pero L, por máximo que sea, por muy grande que sea, no puede ser mayor que n. Que este número n, el número cuántico principal. Listo, entonces eso me recupera toda la información que yo tenía sobre los números cuánticos antes, y es que n puede ser 1, 2, 3, etc. L siempre era menor que n. Y además, finalmente, m podía ser menor o igual a L. ¿Listo? O L, tal vez L más 1 menor o igual que, etc. Pero bueno. El caso es que ya recupero yo toda esta información que tenía antes a partir de las ideas de Bohr, la recupero ahora a partir de esta cuantización que aparece de las funciones de onda, del requerimiento que hacen las funciones de onda que sean
acotadas, que sean soluciones finitas. Y entonces aparece esta organización de los niveles de energía del hidrógeno, porque como la energía va a depender de n y de nada más, solo n, y bueno, las constantes, pero realmente solo depende de n, entonces yo voy a poder hablar de los niveles de energía para, por ejemplo, este es el nivel n igual a 1, este sería el nivel de energía n igual a 2, y este sería n igual a 3, ¿cierto? Para diferentes valores de, por ejemplo, L. Para aquí, L es igual a 0, L es igual a 1, todos estos L es igual a 1, y aquí en adelante L es igual a 2. Si son los posibles valores para n igual 1, 2, 3, podría seguir construyendo esto de aquí en adelante. Entonces, aquí quería hacer como un pequeño alto en el camino, ya que tenemos bien agarrada la cuantización desde el punto de vista de la ecuación de Schrödinger, y es darnos cuenta de varias cosas. Primero, de lo que llamamos la degeneración. La degeneración aparece a partir de considerar que para diferentes valores de L, los valores de energía son el mismo. O sea, la energía no depende del momento angular de la órbita. Y eso va a ser algo bien curioso que no tendría por qué ser así. O sea, es así gracias a las simetrías internas del potencial de Coulomb. Pero no tendría por qué ser así originalmente. O sea, no tendría por qué, al yo variar L, no tendría por qué variar la energía, no. En este caso, visto hasta aquí, me doy cuenta que hay una degeneración porque todos estos estados son distintos. ¿Sí? Estos 3 estados, estos 4 estados son distintos, porque estos tienen L diferente, tienen M diferente, pero tienen la misma energía. O sea, yo puedo cambiar de este estado a este estado y no cambiaría mi energía. Entonces, eso se llama una degeneración. Entonces, esta es una degeneración. Digamos, el número de estados degenerados aquí es 4. Aquí no hay. Aquí solo un estado. Aquí hay 4. Aquí arriba hay 9. ¿Listo? Va como n al cuadrado. El número posible de estados degenerados que yo tengo. Entonces, realmente, si yo, por ejemplo, fuera a tapar todo esto de aquí a la derecha y solo dibujo los niveles de energía menos 13,6, menos 3,4, menos 1,5 y así sucesivamente los otros estados que hay, hasta 0, ¿cierto? Entonces yo diría, no, pues simplemente tengo que escribir esta columna de acá y todos los demás, pues bueno, simplemente ahí hay más estados que son degenerados y ya. Pero realmente cuando yo dibujara eso, yo tendría que saber que aquí dentro de este estado hay 4 posibles estados, dentro de este nivel de energía, perdón, hay 4 posibles estados. Ahora, fíjense cuál es la diferencia aquí de energía, es grande, ¿no? Es 10 electronvoltios. 10 electronvoltios es una energía alta, ¿no? Es correspondiente a, yo diría que no sé si es ultravioleta, creo que sí, ¿no? 10 electronvoltios corresponde a ultravioleta. Bueno, si no es ultravioleta, está cerca de ser ultravioleta, o sea, está entre óptico, entre visible y ultravioleta, esta transición. La verdad es que no me acuerdo, no tengo memoria para ese tipo de cosas. Pero tiene ese orden de magnitud. Y ustedes van a decir, no, pero yo sé porque he visto suficientes conferencias que existen ciertas transiciones adicionales, por ejemplo, cuando el spin del electrón pasa de estar en algún estado, pasa de estar de aquí, por ejemplo, acá, de estar apuntando, yo qué sé, hacia arriba, pasa a apuntar hacia abajo. No es exactamente lo que está ocurriendo acá, pero es algo similar. Entonces yo diría, pero ¿cómo así que son estados degenerados si yo sé que esta transición produce un fotón? Por ejemplo, de este estado a este estado. Entonces, al fin, ¿hay o no hay? Lo que pasa es que esos son los que se llaman transiciones hiperfinas. Entonces, resulta que estos niveles se van a poder abrir un poquito cuando yo considero otras interacciones. Por ejemplo, para la transición hiperfina, tengo que considerar la interacción entre el spin del núcleo y el spin del electrón. Y al considerar esa interacción adicional, yo me voy a dar cuenta que al cambiar
el spin de arriba abajo del electrón, por ejemplo, hay una diferencia en energía. Una de esas posiciones, arriba arriba, es menos energéticamente favorable que arriba abajo. Entonces, por esa razón, va a haber una pequeña diferencia en energía que va a permitir una transición cuántica. Y esa transición cuántica va a ser la famosa línea de los 21 centímetros que vamos a hablar la próxima clase, creo yo. Pero recuerden, esa línea de 21 centímetros está en ondas de radio. O sea que miremos la gran diferencia que hay en órdenes de magnitud. Aquí estamos hablando de estas transiciones que son ultravioleta y visible, ¿no? Que son todas estas líneas de Balmer y todas estas líneas que conocemos. Y para la transición de 21 centímetros, que es hiperfina, o sea, para el estado energético del número cuántico principal prácticamente no hay ningún cambio. Pero esa transición está ocurriendo en ondas de radio, y pues ¿cuál es la energía de una onda de radio? Pues muchísimos órdenes de magnitud menor que lo que estamos observando acá. O sea, este tipo de transiciones estamos hablando de ¿cuánto? De, no sé, cierto número de nanómetros, no sé, a ver, ¿cómo era qué número hablábamos la vez pasada? 10 a la menos 7, ¿qué? 10 a la menos 7 metros, más o menos. Quiero decir 10 a la menos 7. ¿Qué tan descachado estoy? ¿Como una décima de micrón? ¿Era más o menos esa longitud de onda? Creo que sí, ¿cierto? En el parcial. Bueno, si me equivoco, me avisan. Grita. Para una transición de estas. Y para una transición hiperfina, estamos hablando de 21 centímetros, o sea, 10 a la menos 1 metro. O sea, la diferencia energética es de 6 órdenes de magnitud. ¿Sí? O sea, en unidades de lo que sea, esta transición de este nivel a este nivel es 1.000.000 de veces más grande que la transición hiperfina energéticamente. ¿Sí? Entonces, claramente es un efecto que no se incluye ahorita en este análisis del átomo de hidrógeno, la transición hiperfina. Pues es un efecto muchísimo más pequeño. Es lo que se llama en inglés el hyperfine splitting. O sea, esa separación entre esas líneas entre esos estados que normalmente yo pensaba que estaban en la misma energía, me doy cuenta que no, que hay una pequeña diferencia. Y entonces esos estados van a poderse separar. Pero bueno, esa será una pequeña digresión, un pequeño paréntesis para hablar de cómo se relaciona esa famosa línea de 21 centímetros, que no vamos a mencionar la próxima clase. No vamos a hacer el tratamiento de la separación hiperfina, porque si no nos quedamos aquí hasta el otro año, pero vamos a hablar de las cuestiones astrofísicas relacionadas con esa línea. Bueno, entonces volvemos, pero no nos vamos a demorar tanto acá. Habíamos empezado entonces con este ansatz para la solución de la función de onda radial, polinomio multiplicado por e a la 1 medio de rho. Este polinomio resulta ser rho a la L por, y ahora esta es la solución, que no, esa sí no la vamos a hacer, pero la solución de esa ecuación diferencial que teníamos por aquí atrás, de esta que dejamos aquí como quietica, solo miramos las relaciones de recurrencia, vamos a encontrar que estos son los famosos polinomios asociados o generalizados de Laguerre. ¿Listo? Que tienen sus propiedades, así como los de Legendre, tienen sus propiedades que ustedes ya deben saber seguramente al derecho y al revés, no nos vamos a demorar acá, pero esencialmente la forma polinomial la da el conocimiento de cualquier forma como ustedes se sepan los polinomios asociados de Laguerre, por la fórmula de Rodríguez, por la relación de recurrencia, bueno, como la prefieran calcular. ¿Listo? Va a haber una normalización, obviamente. Estas funciones de onda tienen que estar normalizadas. La normalización la va a dar
este pedazo de acá, todo esto de acá va a ser la normalización. ¿Listo? Y al normalizar, va a aparecer, bueno, digamos, esto es mucho más evidente cuando se hace a n bajitos. Va a aparecer aquí una constante que se llama A0, que es h barra cuadrado sobre mu cuadrado, sale al normalizar, que es el famoso radio de Bohr. Tiene unidades de distancia y ahorita vamos a ver por qué se le pone el apellido del señor de la teoría cuántica vieja. ¿Listo? Y ρ también entonces se va a poder expresar en términos de R y ese radio de Bohr. ¿Listo? Obviamente, como ρ estaba también relacionado con la energía, pues esta constante de escalamiento también va a depender de el nivel de energía n, del número cuántico de energía n. ¿Ok? Y pues entonces vamos a expresar nuestra energía, nuestros niveles de energía, que aquí estaban descritos de esta manera, también en términos de este radio de Bohr. ¿Listo? De esta manera. Y así, digamos, traemos todo a la teoría cuántica vieja que explica muy bien muchas cosas. ¿Listo? Bueno. Entonces, claramente, esta función de onda depende de n, o sea, del estado de energía, pero también, o sea, la energía en sí misma solo depende de n. Pero la función de onda, o sea, el dónde yo voy a encontrar mi electrón, sí depende de L. O sea, la forma del polinomio de Laguerre, seguro, ustedes se lo pueden imaginar, va a depender del índice que yo le meta ahí, del L. No solo del N, del nivel de energía, no, sino también del momento angular. Y además aparece este término L por acá. Y aparece este L por acá. O sea, el momento angular está metido en todos lados dentro de la función de onda. O sea que el momento angular va a jugar un rol importantísimo en la órbita y en dónde voy a poder encontrar con más probabilidad mi electrón. No va a ser, o sea, los niveles de energía, eso sí, solo dependen de n, del número cuántico principal. Pero la función de onda, el dónde voy a encontrar mi partícula, eso sí depende mucho, eso sí es muy afectado por el momento angular. Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. Pero bueno. Entonces, ahora sí, mi U, la U que teníamos al puro principio, que solo daba cuenta de la posición X, Y, Z o pues, R teta phi de mi electrón respecto al centro de masa, pues va a ser ese RNL, el que acabamos de escribir ahora rato, con los armónicos esféricos que me dan cuenta del comportamiento angular. Entonces este R para unos poquitos niveles de energía, 1, 2, 3, va a estar descrito de esta manera, con constantes ¿de qué? De normalización y toda la vaina. Y por aquí, YLM van a ser los armónicos esféricos. Por aquí la parte azimutal, que esta sí es sencillita, era la IM phi. Y aquí la parte polar, que ya es un poquito más complicada porque aquí van a entrar los polinomios asociados de Legendre. Entonces aquí entran los polinomios de Laguerre, polinomios de Legendre, no exactamente, ¿no? Aquí no son exactamente los polinomios de Laguerre, son los polinomios de Laguerre por las funciones que acotan, que son e a la menos rho sobre 2 y r a la L, ¿no? Entonces, como les dije, ustedes se pueden dar cuenta aquí que para r igual a 0, todas estas funciones existen, no son infinitas. Y para r igual a infinito, estas funciones todas quedan acotadas a 0. Entonces, eso significa que yo puedo integrar estas funciones de 0 a infinito sin ningún problema. O sea, yo puedo encontrar probabilidades sin ningún problema. Por las condiciones que pusimos. ¿Ok? Por la condición de que la función de onda tuviera un significado probabilístico, un significado físico. Y bueno, lo mismo de hecho para teta y para phi. O sea, para la parte polar también van a aparecer estos polinomios de Legendre asociados de una manera muy, digamos, organizada, como sabemos que se organizan los armónicos esféricos, de una manera cuantizada. ¿Y qué es lo que me ayuda a la cuantización? Pues precisamente a que estas soluciones existan dentro de todo el dominio. Recuerden que la cuantización de L
aparecía a partir de la exigencia de que cuando teta fuera 0 o pi, esto no se me fuera infinito. Y la única manera de que esto no se me vaya infinito es cuando L es un número entero. Y lo mismo para phi. Bueno, no, mentiras, para phi es más fácil. Para phi es simplemente la condición de continuidad, que al dar una vuelta entera vuelva a aparecer lo mismo. Más sencillo. Pero bueno, estas son simplemente algunos ejemplos. Como se pueden dar cuenta, para cuando, digamos, la función de onda radial es totalmente independiente de la parte azimutal. O sea, ML no entra, no afecta lo que pasa con la parte radial. ¿Sí? Ustedes se pueden dar cuenta acá. Y tampoco, entonces, o sea, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para aquí, para el n igual a 2. Entonces, esta para L igual a 1 es una función de onda, para L igual a 2 es otra función de onda radial. Estas dos son iguales. Porque la función de onda radial solo depende de L, no depende de ML. Pero la función de onda polar sí depende de ML. ¿Sí? Porque estos armónicos esféricos dependían del polinomio asociado de Legendre y el polinomio asociado de Legendre dependía de L y de M también. Entonces, por eso estos no son iguales. En general, estos dos van a ser distintos. Son iguales, estos son distintos. Y obviamente, pues la función de onda azimutal, obviamente es así. Va a ser distinta para distintos MLs, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Bueno, entonces, estos son solo algunos ejemplos. Vamos a analizar entonces ahora la forma funcional de estas funciones de onda. Esto es simplemente unas gráficas en términos del radio de Bohr ¿de qué? Esto está en términos de radios de Bohr. Y estas son las funciones de onda radiales. Para n igual a 1, L igual a 0. Esto es para n igual a 2, lo cual acepta dos valores posibles de L, 0 y 1. Entonces cada uno va a tener una forma diferente, porque recuerden que L afecta la función de onda radial. Y aquí igual, para n igual a 3 tenemos 3 posibles valores de L y 3 posibles funciones para la función de onda radial. ¿Listo? Dependiendo entonces de en qué estado de momento angular yo estoy. Hasta aquí, si yo miro estas gráficas, tendría que cruzar demasiado los ojos para darme cuenta. O sea, de nuevo, trato de aterrizar la cuestión y digo, hey, se supone que esto me está dando cuenta de dónde está la partícula, dónde está el electrón, en qué radio está. Pero, por ejemplo, yo veo la primera y yo digo, eso no tiene cara de nada. Eso significa que ¿dónde encuentro la función de onda, que la función de onda es máxima? Porque la forma funcional es trivial. E a la menos R sobre C. Digo, uy. Eso significa que la mayor probabilidad para encontrar la partícula es en A0. Perdón, en A0 no, en radio igual a 0 a radios de Bohr. Pareciera. No es verdad, obviamente, como se pueden dar cuenta por mi tono sarcástico, eso no es lo que está ocurriendo, pero, hombre, pareciera. Entonces, nos toca de nuevo bajar esto a la probabilidad. Pero bueno, si lo vemos en términos de probabilidad, ¿listo? Entonces, yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, ¿qué se me hizo? Por acá, por acá, por acá. Yo me voy a dar, no, mejor me voy a saltar esto de una vez. Sí, porque esta no me da cuenta bien de la función de onda como yo querría. No. No, mejor me adelanto esto.
Vamos a volver a hablar de esto más adelante. Igual no me falta mucho tampoco. Para poder hablar entonces de probabilidades, entonces, como se pueden imaginar, nosotros recordamos que si la función de onda tiene cierto valor, entonces la probabilidad o la densidad de probabilidad yo la reconstruyo simplemente haciendo phi al cuadrado. Y ya. Y sí, no es mentira, pero me toca tener un poquito más de cuidado que eso. Porque entonces, si me pregunto, por eso les decía que hay que tener cuidado al pasar a 3 dimensiones, si me pregunto la probabilidad de encontrar un electrón en cierto pedazo de volumen, entonces yo tendría que escribir pues, precisamente mi función de onda así, phi cuadrado por un dB, por un elemento de volumen. Pero el elemento de volumen viene aquí con este pedazo r al cuadrado. ¿Listo? Y bueno, tiene adicionalmente el elemento de ángulo sólido, que también es importante. Claro que sí. Y entonces si yo integro esto, dependiendo respecto a qué lo integre, por ejemplo, respecto al ángulo, entonces voy a poder encontrar la dependencia angular y la probabilidad de en qué parte voy a encontrar, si arriba, abajo, mi electrón, dependiendo de mi estado de energía, si ml es positivo, si ml es negativo, si ml es cero, bueno, lo que sea. Y de eso me da cuenta los armónicos esféricos. Pero me interesa más ahorita ver la parte radial. Entonces me voy a preguntar, ¿cuál es la densidad de probabilidad radial? Y la voy a definir como la probabilidad de encontrar mi electrón en un pedazo de cascarón entre un R y un R más de R. O sea, de encontrarlo a cierta distancia de su núcleo. ¿Sí? ¿Por qué me interesa? Porque yo diría, ¿pero por qué todas las 3 dimensiones? Si a mí me interesa es la órbita y la órbita es plana, o me la imagino plana, así como el planeta de todo. Entonces yo diría, no, pero o sea, mi órbita es plana, entonces pues a mí me interesa es qué tan lejos está en el plano de la órbita. Eso en la vida real no es tan fácil porque realmente yo no puedo asegurar que mi átomo esté en cierta orientación. Entonces, eso ya le pone el palo en la rueda, porque ya digamos, la pregunta sería, bueno, ¿y cuál plano? Entonces yo diría, sí, es verdad, está difícil conocer el plano, el plano orbital del electrón, cuál es el eje de simetría del átomo de hidrógeno. No es tan sencillo. Entonces, digamos, aceptando esa cruel realidad, entonces yo digo, no, pues entonces preguntémonos simplemente qué tan lejos está, independientemente de cuál es la orientación del átomo, cuál es su eje de simetría, puede que tenga alguno, no me importa, simplemente me voy a preguntar por qué tan lejos está el electrón de su núcleo. ¿Listo? Entonces, por ahora, me voy a preguntar esa densidad de probabilidad y esa densidad de probabilidad por ese dB, entonces ahora me tiene que incluir ese término R al cuadrado. Entonces, la probabilidad no va a ser simplemente la función de onda al cuadrado, que era lo que yo les decía aquí. ¿Cómo así que si este es R, entonces R al cuadrado, pues es otra vaina igual? Entonces, no. Lo que tengo que hacer es entonces con esta densidad de probabilidad ya voy a poder hacer unas buenas integrales para poder saber cuál es la probabilidad de que esté, por ejemplo, entre 0 y cierto valor. Vamos a hacer pues no vamos a hacer las cuenticas, vamos a mostrarlas ahorita. El caso es que si yo ya hago eso, entonces yo ya puedo pasar de R a P de R, y entonces yo ya encuentro la densidad de probabilidad que sí tiene esta forma, que sí tiene un máximo y el máximo no está en 0. Si se dan cuenta, para el nivel n igual a 1. Para n igual a 2, bueno, igual. Para L igual a 0, por ejemplo, teníamos esta forma y yo me preguntaba, ¿cómo así que la mayor probabilidad está por acá en R igual a 0? No, la mayor probabilidad no está ahí. Si yo considero ahora P de R, entonces ahora me doy cuenta que esto está multiplicado por un R cuadrado y entonces o sea, R al cuadrado por la función de onda al cuadrado. Entonces ahora me queda así. Entonces donde antes esto bajaba y subía,
Entonces me di cuenta que como está elevado al cuadrado, entonces esto baja y rebota y hace esto. Por lo que antes bajaba porque esta función de onda en algún momento era negativa. ¿Sí? Es que esa es la cuestión. A las funciones de onda les exigimos muy poquito. Simplemente que no sea infinito. Pero la función de onda puede ser compleja, puede ser negativa, puede hacer lo que se le dé la gana menos ser infinita. ¿Por qué? Porque la función de onda no estamos pidiendo nada tan especial. La que hace la que hace la exigencia es la probabilidad. La probabilidad sí tiene que ser positiva, tiene que integrar a 1, no puede ser infinita. ¿Listo? Entonces, esta es la densidad de probabilidad para estos estados y esta es la densidad de probabilidad para estos otros estados. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta aquí que para diferentes valores de momento angular, yo voy a tener diferentes puntos donde espero tener el electrón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para L igual a 0, para el segundo estado, el N igual a 2, entonces yo tengo que, hay una probabilidad alta de encontrar el electrón por acá, donde está aquí, no, esta línea no es este máximo. Aparentemente coincide, pero realmente no lo es. Este es simplemente el promedio, y voy a hablar de eso ahorita. Pero está por aquí, digamos por acá. Pero también hay cierta probabilidad interesante de encontrarlo por acá. Igual acá. Va a haber cierta... Uy, eso sí se me enchuecó feo. Igual por acá. O sea, para L igual a 1 tengo cierta probabilidad. Bueno, entonces lo mismo para la columna del otro lado, el lado derecho. Miremos el primer estado. Y entonces me doy cuenta que esta línea negra de acá, esto es el promedio. El R promedio. Está por acá. Pero este R promedio no coincide con el punto de máxima probabilidad. ¿Sí? Porque esta es una distribución de probabilidad, una densidad de probabilidad, pero esta densidad de probabilidad no es simétrica, es asimétrica, está skewed, ¿no? Entonces, esa asimetría lo que causa es que, a pesar de que el promedio de donde yo espero que esté R está por acá en 1.5 radios de Bohr, el punto más probable donde yo voy a encontrar el electrón es a 1 radio de Bohr, que es lo que yo espero. ¿Sí? Ahora, esta función tiene colas largas. Ustedes se dan cuenta que no decae, o sea, no decae tan rápido como crece. O sea, decae más lento. Eso significa que yo, efectivamente, hay cierta probabilidad, no cero, grandecita, de que yo encuentre mi electrón. O sea, yo esperaría que la mayor parte de las veces me lo encuentro aquí, pero algunas veces me lo voy a encontrar más adelante, algunas más atrás, pero es más probable que me lo encuentre más lejos que más cerca. Bueno. Entonces, vamos a preguntar cuál es la dependencia con el momento angular. Bueno, espérenme, devuelvo acá. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, vamos a seguir de todas maneras con algo similar. Ya casi termina. O de hecho, ¿será que dejo esto para la próxima? Yo creo que sí dejo esto casi para la próxima, pero les voy a dejar la pregunta. Los voy a dañar con la pregunta. Lo que quiero que miremos después, ya vamos a terminar, es el momento angular, o sea, la dependencia con él. Entonces, si nos imagináramos la órbita de un electrón de esta manera, pues sabemos que a veces puede ser más ovalada, a veces es más circular. Ante todo, pues para niveles de energía grandes, vamos a notar diferencias. O sea, por ejemplo, si n es igual a 8, entonces yo voy a tener que L puede tomar ciertos valores, 0, 1, etcétera, hasta 8, por ejemplo.
La pregunta es, bueno, para diferentes L's, yo voy a esperar diferentes excentricidades. La pregunta es, ¿cuáles valores de L me produce una órbita más circular? ¿Valores pequeños de L o valores grandes de L? Voten por el chat, por favor. Escriban así no estén 100% seguros, escríbanme por el chat. ¿Cuál creen que produce órbitas más circulares? ¿Valores bajitos de L o valores altos de L? O sea, ¿cuál me produce una órbita circular? Por ejemplo, para n igual a 8, ¿cuál es la órbita más circular? ¿Qué opinan? Es que me gustaría verles las manos levantadas simplemente como, ¿quién piensa que? O como por Kaggle. Ah, sí, hasta 7. Sí, tienes razón, Agustín, tienes razón. La embarré aquí. Sí, de hecho, hasta 7. Ah, no puedo borrar. Sí, o sea, yo pondría aquí que 0, 3, 5, 7 o 0, 3, 5, 7. ¿Cuál de las dos? La de arriba, o sea, entre menor L, mejor circularidad, o entre mayor L, mejor circularidad. ¿Qué les dice la intuición? ¿Alguien más quiere votar? No voy a decir no voy a dar la respuesta ahorita, así que no hay problema. Si quieren, eh, si quieren, no, la próxima clase les doy la respuesta. Bueno, si no quieren poner en el chat, entonces, pues por lo menos adivinen. ¿Ah? ¿Qué significa la elipticidad? Uf, esa es la otra pregunta. ¿Qué significa la elipticidad? Bueno, esa sí la puedo responder rápido. Significa, en términos de probabilidad, significa, si una órbita es bien circular, significa que yo voy a esperar que mi electrón, o más bien, la densidad, ¿cómo es que se llamaba esto? La dispersión en la posición sea pequeña, porque estamos viendo radios. Entonces significa que la varianza del radio es pequeña. O sea, si yo fuera a mirar la distribución de probabilidad, yo esperaría una distribución de probabilidad así. Mientras que si es elíptica, significa que a veces está muy cerca al átomo y a veces está muy lejos. Entonces, esa varianza, me gusta decir varianza, pero porque ya fui afectado por la estadística de la probabilidad, pero el término aquí es dispersión. La dispersión de la posición del radio sería grande si la elipticidad, la excentricidad es grande, porque a veces me lo encuentro cerca y a veces me lo encuentro por allá lejísimos. Entonces, probabilísticamente, cuánticamente, eso es lo que significa la elipticidad, porque claro, o sea, realmente no estamos hablando de órbitas, pero sí podemos tratar de pensarlo de esa manera. Bueno, entonces ya con eso, si no respondieron en el chat, pues piénsenlo ustedes, de pronto siéntense y lo miran, lo piensan un ratico a ver cuál tiene más sentido para ustedes en este momento, y la próxima clase entonces haremos el análisis que nos lleva a solucionar esa duda. ¿Listo? Bueno, entonces, si hay preguntas, este es el momento. Si no, pues nos vemos la próxima. Profe, yo tengo una pregunta, pero es completamente aparte, sino con algo que dijiste.
Pues que tampoco las sabría formular muy bien. O sea, nos dijiste que cuando uno tiene una distribución de probabilidad asimétrica, entonces el promedio no está debajo del pico, ¿cierto? Sí. Pero entonces saltándome del tema completamente, en una distribución de Planck, entonces eso nos diría que la energía en promedio de esa distribución es menor que la energía pico. Pues, sí, ese tipo de preguntas es muy válido porque sí, como uno está acostumbrado, digamos, desde la estadística normal, uno está acostumbrado siempre a pensar en los estimativos puntuales, en los point estimates. Entonces uno siempre es como, no, el máximo o el promedio. Pero de hecho siempre es mucho más saludable pensar en términos de intervalos. Entonces, en términos de intervalos, lo que uno hace es pararse en el máximo, en términos de la distribución de Planck, pararse en el máximo y comenzar a echar hacia la izquierda y hacia la derecha de a poquitos para encontrar, por ejemplo, alrededor del máximo, donde estoy emitiendo, por ejemplo, el 50% de la energía. Y ese intervalo, entonces, va a contener una gran cantidad de información. Si no estoy mal, ese intervalo para la distribución de Planck es algo así como, si quieren en la próxima clase les tengo el dato exacto, como lambda tercios y 2 lambda, ¿qué? Sí, entre lambda tercios y 2 lambda tercios ya estoy emitiendo la mitad de la energía. Entonces, eso me da como cierto rango, cierto intervalo. De hecho, lo voy a buscar aquí, a ver si se los alcanzo a mostrar. Ahí está. La manera como esto se hace en probabilidad. Ahí está, sí. A ver si lo encuentro. Sí, digamos algo así. Ay, está muy pequeñita esa. Bueno, lo voy a ampliar y ya que hijo madres. Es algo que se llama el Highest Density Interval, el HDI. Y el HDI, entonces, es una cuestión que va a depender de la distribución. Y lo que yo voy a hacer es esto que les digo. Cojo el máximo y después cojo hacia la izquierda y hacia la derecha y hago como una pequeña integral. O sea, es casi como voltear la distribución al revés y echarle agua. Y cuando obtenga la mitad de la normalización, ahí paro y entonces encuentro esa intersección en el eje horizontal y entonces encuentro ese intervalo donde está la mayoría de probabilidad de esa distribución. Eso me da cuenta entonces de que esencialmente de si mi distribución es asimétrica o simétrica, no importa, simplemente me da un intervalo donde yo espero la mayoría de la mayor probabilidad posible para el evento que yo esté analizando. Entonces, por ejemplo, aquí atrás, esa sería la mejor manera de analizar este tipo de problemas. O sea, mirar dónde está el 80% de probabilidad de yo tener la partícula entre cierto punto y cierto punto. Aquí casi todas estas distribuciones de probabilidad, o muchas de estas, tienen un solo pico y eso lo hace sencillo, pero las que tienen más picos, con esto quedo jodido. Porque si tienen muchos picos, entonces hay una probabilidad no cero de que esté, por ejemplo, por acá o por acá. O sea, vean que es más probable que yo encuentre aquí la partícula aquí, donde estoy señalando con el cursor, ¿la ven? Bueno, hay una probabilidad mayor de encontrar la partícula acá que, por ejemplo, aquí abajo, aunque este está cerca del pico. Entonces, por debajo de este nivel, yo ya encuentro que es más probable encontrar la partícula acá. Entonces, por eso es útil calcular esos HDIs. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es un poco cansón, especialmente cuando la distribución tiene varios picos, es una mamera encontrar esos HDIs. Pero son una manera muy informativa de hablar de este tipo de cosas, como me pregunta Agustín. ¿Listo? Bueno, entonces si no es más, nos vemos la próxima. Si tienen de nuevo cuestiones, preguntas sobre el parcial, me avisan por correo y los puedo atender. Puedo abrir un espacio. Bueno, chao, que estén bien.